Para nuestro proyecto utilizaremos los siguientes materiales: aguja de crochet de 2,5 milímetros y algodón reciclado indicado para agujas de 2,5 a 3,5 milímetros. Bueno, monas, vamos a comenzar por nuestro granny. Así que lo primero de todo vamos a hacer un anillo mágico. Vale, cadeneta, cierro y voy a empezar haciendo un falso punto alto. Voy a hacer, veis, un punto bajo y si entro aquí hago otro punto bajo, veis, tengo un falso punto alto. A continuación haré 2 cadenetas. Cojo hebra y voy a hacer, veis, entrando, además voy sujetando las 2 hebras y voy haciendo 1, 2 y 3 puntos altos que voy a separar por 1 y 2 cadenetas de mi siguiente bloque de 3 puntos altos. Como veis, al tirar de este cabo he cerrado más nuestro anillo. Voy a hacer otro bloque de 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Y si os dais cuenta, todo el tiempo voy cogiendo tanto el anillo como ocultando esta hebra, este cabo, y lo separo de 2 cadenetas de mi siguiente bloque de 1, 2 y 3 puntos altos. Hago 2 cadenetas para separar de mi cuarto bloque de puntos altos, ¿veis? Y voy cerrando más. Si tiro de aquí, cierro más mi anillo. Entonces, si nos damos cuenta, vemos que tenemos 1, 2 y 3 bloques de 3 puntos altos y aquí empezamos con un falso punto alto, así que me faltan 2 puntos altos, 1 y 2, y ya tenemos nuestro bloque de 3 puntos altos completo que vamos a cerrar entrando aquí, ¿veis? Con un punto enano. Y puedo venir aquí, entro en el siguiente, me gusta hacer así, ¿veis? Saco mi anillita para atrás y a través de esa ya paso, ¿veis? Esta era un trocito que tenía de hilo. ¿Veis? A mí me gusta dejar como un palmo de hebra para poder ocultarla si quiero con mi aguja o si quiero dentro de la siguiente vuelta, pero veis que de casi toda la vuelta. Bueno, vamos a comenzar la siguiente vuelta, ¿veis? Voy a hacer lo mismo, dejo como un palmo y, ¿veis? Voy a entrar en la esquina donde he terminado mi vuelta anterior y también he comenzado, ¿veis? Hago nudo deslizado, cadeneta y voy a repetir lo mismo, ¿veis? Tiro para atrás con el azul y de nuevo hago punto bajo ahí en esa hebra, tengo falso punto alto y hago 2 cadenetas, ¿vale? Y entonces en cada esquina, ¿qué hacemos? Bloque, 2 bloques de 3 puntos altos, 1, 2 y 3, ¿vale? Entonces que separo por una cadeneta de mi siguiente esquina y aprovecho para ir ocultando estas 2 hebras y voy a repetir lo mismo, 1, 2 y 3 cadenetas,
3 puntos altos que separo por 1 y 2 cadenetas de mi segundo bloque de 1, 2 y 3 puntos altos que separaré por una cadeneta de mi siguiente esquina en la que volveré a repetir esto mismo. Y ahora que llegamos a mi primera esquina donde comencé, si nos fijamos veis que continúo con las hebras, tanto la de cerrar la vuelta anterior como el cabo que nos queda de haber añadido hilo, y lo voy ocultando, si os dais cuenta, por detrás. Esta es la opción cómoda y rápida, sobre todo si lo hacemos con aguja pequeña y se nos queda ajustado. Bueno, para cerrar, como haremos siempre, 1 y 2 puntos altos y ya tenemos cerrado nuestro bloque de 3 puntos altos. Entraré aquí en mi falso punto alto y hago un punto enano. Vengo al punto siguiente y a mí me gusta pasar así para atrás la anilla. Ya paso hilo, ¿veis? Dejo como un palmo, corto, y si quiero la opción fácil, pues de nuevo, ¿veis? Donde he terminado con ese hilo, como vengo siempre a la misma esquina, ahora cojo mi siguiente color. ¿Veis? Dejo también como un palmo y hago nudo deslizado y vuelvo a repetir. ¿Veis? Hago un falso punto alto, como hago punto bajo, entro en esta hebra, hago otro punto bajo, ¿veis? Tiro y separo por 1 y 2 cadenetas del bloque, ¿veis? Sujetando las 2 hebras, la de la vuelta anterior y del hilo que he añadido, hago 1, 2 y 3 puntos altos, ¿veis? A través tanto del agujero como de las 2 hebras, y separo por una cadeneta de un bloque de 3 puntos altos, 1, 2 y 3, que si nos damos cuenta ya no es de esquina, como antes que solo teníamos esquinas, cadeneta, y ahora sí haré bloque de esquina. Bueno, vamos a ver rápidamente cómo ocultar hebras, porque esta era una forma, veis que queda por detrás, pero personalmente pues no es una cosa que me encante, así que si no lo hacemos mucho más apretado, pues no queda muy bien, ¿veis? Yo lo primero de todo es con una aguja, ¿veis? Este no tiene pérdida, que es el cabo que nos ha quedado del anillo mágico. Así que veis, así damos como una vuelta más y ya corto. Entonces, si os dais cuenta, por ejemplo, este de aquí, pues podemos ir sacándolo con nuestra aguja, ¿veis? Porque ha quedado que se ve demasiado, sobre todo. Así que podemos hacer así. ¿Veis? Todavía nos queda este tramo. Vale, entonces siempre se puede intentar en primer lugar como hemos hecho. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos 2 colores. Entonces, lo que hay que hacer es, pues el rosa lo voy a ocultar. ¿Veis? Este es el lado revés. Importante ocultar por el lado revés. ¿Veis? Entonces lo que iría es con mi aguja metiéndolo como pueda
sin que se note por las hebras de ese mismo color. Y fijaos, incluso aquí, ya que estaba bien, puedo ocultar un poquito como hice con el de... ¿Veis? Aquí en el anillo mágico puedo también ocultar. ¿Veis? Doy un poco tal y fuera. Ya lo puedo cortar. Y ahora, ¿veis este? El azul. ¿Vale? Vemos este y ya todo se hace igual. Así que así hemos visto las dos opciones, tanto ocultarlo simplemente haciendo los puntos, que en ese caso por el derecho, trabajando, intentando llevarnos hacia atrás, ¿veis? Si yo lo recoloco también quedaría bien, simplemente es para que veáis, ¿vale? Porque luego, pues a veces al usarlo se nos puede mover y entonces así lo sabéis, ¿veis? Incluso puedo pasarlo, ¿veis? A través de estos 3 puntos. Y siempre hay que intentar ocultar una longitud grande para que no se nos salga, porque si cortamos las hebras muy cortitas nos podemos cargar la prenda enseguida. ¿Veis? Y ya lo he ocultado por varios sitios y ya veis un recorrido largo, porque empezaba aquí y llevo todo esto oculto, entonces ya sí puedo cortar. ¿Veis? Y eso tengo que hacer ahora con estas dos. O lo dejáis, ¿veis? Si la acomodo bien, no se ve. Entonces tenéis las dos opciones. Bueno, monas, vamos a ver cómo unir nuestros grannies. Entonces, se trata de hacer el número total de grannies que necesitemos y hacerlos de una vuelta menos de las que los queremos hacer, porque con la última vuelta es con las que vamos a unir los grannies. Entonces, solo uno de ellos lo haremos de 4 vueltas, ¿vale? Y ahora vemos por qué. ¿Veis? He hecho 3 vueltas, he ocultado sus hebras y todo porque es más fácil así. Entonces, ¿veis? He comenzado por esta esquina y he comenzado como siempre. ¿Veis? Con mi falso punto alto, las 2 cadenetas. Entonces he llegado, he hecho mi primer bloque de 3 puntos altos de esta esquina. Y entonces vengo aquí a este granny, que veis que es el primero y el único que lleva 4 vueltas. Entonces hago una cadeneta, veis que siempre había 2 cadenetas, pues vengo a la esquina del granny, ¿vale? Y hago un punto deslizado y entonces continúo haciendo mi vuelta tan normal. 1, 2 y 3 puntos altos. Ahora, en lugar de hacer cadeneta, lo que voy a hacer es ir haciendo un punto enano en el, ¿veis? Donde va la cadeneta que coincide con esta, pues ahí hago un punto enano. ¿Veis? Entro aquí y hago un punto enano o deslizado. ¿Veis? Aseguro y sigo en el siguiente hueco, paso y hago 1, 2 y 3 puntos altos. Y ahora, en lugar de hacer la cadeneta que me tocaría hacer, vuelvo a hacer el punto enano, ¿veis? En el hueco siguiente del otro granny. ¿Veis? Y lo cierro, tiro fuerte. ¿Veis? Ya llevo 2 unidos. Y vengo a hacer el siguiente bloque de 1, 2 y 3 puntos altos.
En lugar de hacer cadeneta, punto deslizado, ¿veis? En el siguiente hueco. ¿Veis? Ya llego a mi esquina. Y hago 1, 2 y 3 puntos altos, cadeneta y deslizado en la esquina. ¿Veis? Y ya he unido todo mi lateral. ¿Veis? Que lo que hago es hacer que coincida uno con otro. ¿Veis? Mientras voy terminando mi granny, esa cuarta vuelta, en este caso, voy haciendo entonces, como en este caso solo uno pues yo ahora continuaría con cerrando mi granny, esta vuelta, 1, 2, bueno, aquí estoy uniendo un tercer granny, ¿veis? Y aquí llego y me encontraré 2 esquinas. Entonces, para que esa parte, si os disteis cuenta en el anterior, lo que hacía era una cadeneta y después hacía un punto deslizado dentro de la esquina. Pero aquí lo que voy a hacer es no hacer cadeneta y hacer un punto deslizado aquí en esta esquina y después en la de al lado. ¿Veis? Entro y hago ahí otro punto deslizado. ¿Veis? Para que quede más unido y ya sigo trabajando toda mi vuelta de este tercer granny. Bueno, vamos a ver cómo unir, por ejemplo, ahora que tenemos que unirlo a 2 grannies a la vez. ¿Vale? He hecho aquí un primer lado, ¿veis? Me he quedado en la esquina en el bloque de 3 puntos altos, hago una cadeneta y ya voy a venir aquí a esta esquina, entro y como hemos visto antes, cuando uníamos a un solo lado, ¿veis? Punto deslizado y ya continúo haciendo mi esquina, haciendo bloque de 3 puntos altos. Entonces, ¿qué lo quiero unir a este lado? ¿Veis? Entonces, ¿qué voy a ir haciendo? Pues en lugar de hacer cadeneta, haré el punto deslizado en la cadeneta de el otro granny. Ahora que llego aquí a la unión de los 4 grannies, he hecho mi primer bloque de 3 puntos altos de esta esquina y lo que voy a hacer es un punto deslizado en este y en este de aquí, ¿veis? En este que es con el que lo vengo uniendo, ¿veis? Y en el que lo voy a empezar a unir ahora, hago otro punto deslizado y continúo con la cuarta vuelta de ese granny haciendo 1, 2 y 3 puntos altos. ¿Veis? Ya llego a esta esquina donde haré cadeneta, punto enano, ¿veis? Y ya he terminado de unir este granny a estos dos como he hecho y veis la unión queda muy bien de los 4 y ya terminaré esa vuelta como hemos hecho en todas. La termino, cierro y ya hemos visto cómo se van uniendo todos los grannies entre sí. Bueno, vamos a ver cómo hacer estas pequeñas onditas que he colocado yo aquí en todos los bordes. ¿Veis? Incluso aquí para redondear un poco de lo que son los tirantes. Y también lo hemos hecho aquí en el bajo, que es facilísimo y ya le acaba de dar el toque monísimo.
a este top. ¿Veis? Entramos. Va a ser facilísimo, consiste en entrar, como tenemos, ¿ves? Los bloques de 3 puntos altos. En el punto central vamos a hacer abanicos de 4 puntos altos. Siempre empezaré pues en el sitio más oculto, que menos se vea. No vamos a empezar en medio del escote, siempre hay que empezar en un lateral. 2, vamos a hacer 3 y 4 puntos altos en el punto central de cada uno de, si podéis ver aquí, de nuestros bloques de 3 puntos altos y un punto bajo entre bloque y bloque. Facilísimo, ¿veis? 1, 2, incluso si queremos bajamos el tamaño de aguja, porque no sé si quedará más mono. ¿Veis? 4 puntos altos, pues punto bajo en la cadenita. ¿Veis? ¿Veis en el último? No. Lo que he hecho aquí, si nos fijamos al llegar a la esquina antes, este último bloque no lo hago y el siguiente tampoco. Y lo hago, ¿veis dónde lo he hecho? Entonces, ¿veis en la esquina? Hago punto bajo aquí. Y me vengo aquí, ¿veis? A esta no, aquí. Y hago 1, 2, 3 y 4. ¿Veis? Y ya me paso aquí al siguiente. Y ya aquí continúo con mis abanicos. Ya el siguiente bloque sí lo hago. ¿Veis? 3 y 4. ¿Veis? Y esto mismo en la parte de abajo todo recto así, solo 4 puntos altos, punto bajo en el bajo de mi top. Bueno, monas, de aquí por fin tenemos nuestro top terminado. En principio yo he hecho 10 grannies por vuelta y podéis ver que son 1, 2 y 3 vueltas para lo que es el top y 2 vueltas para los tirantes, ¿vale? A mí cada granny me mide 8 centímetros, ¿vale? Así que con esos 8 pues podéis jugar. Entonces, como yo he hecho 10, me mide como 43 centímetros de ancho, pero esto tiene bastante holgura, ¿vale? O sea, esto feo. Ya depende de cómo lo queréis de sueltecito. De alto, pues si mide 8, pues ya veis, 24. Y tirante, pues claro, mide lo de 2 grannies, pues 16. Y luego habéis visto el bordecito que le hemos hecho con estos abanicos que ya le termina de dar el toque y hace que quede monísimo. Así que espero que os haya gustado, que lo hagáis y de verdad que este top os va a encantar y veréis que os preguntarán por él. Muchas gracias, monas.